Amados, que el Señor les siga bendiciendo. Vengo en representación de la clase de jóvenes mayores y antes de empezar mi intervención, animarles a que si usted no está activo en su clase de escuela bíblica, si usted no está asistiendo, les animo a que se organice, a que le pida al Señor que cómo usted se puede organizar y que no se pierda sus clases de escuela bíblica dominical, que son bastante importantes en el crecimiento de la vida del creyente. Las maestras y los maestros se preparan durante dentro de todo un mes, una semana, en oración y de estudio de la palabra para traer a las clases, la palabra del Señor. Y personalmente ha sido de gran bendición para mí mi clase bíblica, porque ustedes saben que nosotros pasamos una semana completa llena de ajetreo, lidiando con muchísimas situaciones, y ese espacio de la escuela bíblica donde uno puede sentarse con los demás hermanos a compartir la palabra, a opinar, a preguntar, eso de verdad que es invaluable. Y de verdad que les animo a que si usted por alguna razón u otra no está activo, no está asistiendo a su escuela bíblica, les animo a que de verdad se pongan en eso, porque se están perdiendo de una gran bendición. Y mientras más nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, pues más herramientas vamos a tener para nosotros enfrentar el día a día. Ustedes saben que el mundo, el sistema del mundo está muy difícil. La maldad está bastante difícil. Entonces, nosotros necesitamos de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios para nosotros poder vencer. Y hablando de vencer, yo quiero traer un extracto de una de las clases que hemos tenido en este cuatrimestre, que se titula "Los cristianos pueden vivir confiados y victoriosos en Cristo". Vamos a basar, o esta clase se basó en la cita bíblica en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si yo les preguntara a la iglesia, por ejemplo, que si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, pues yo estoy seguro que a viva voz todos dijéramos amén. Entonces, una de las cosas que aprendimos en esta clase fue poner en práctica o entender lo práctico de nosotros realmente saber si nosotros hemos creído en el Señor. Nosotros estamos viviendo en unos tiempos donde se hace apremiante, determinante, nosotros afianzar nuestra confianza en el Señor y estar seguro de que nosotros realmente estamos confiando en el Señor y no en nosotros. Dice el versículo 1 que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y cómo así? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando guardamos sus mandamientos. No se trata simplemente de nosotros afirmarlo y decirlo o venir a la iglesia. Se trata de nosotros de manera práctica y viva nosotros entender que si nosotros verdaderamente amamos a Dios, nosotros tenemos que tener el compromiso de cumplir y guardar su palabra y de amar a nuestros iguales, de entender que tenemos que tener misericordia de aquellos que no han sido quizás tan bendecidos como nosotros. Alrededor de nosotros puede haber, ya sea en nuestra casa, en nuestros hogares, vecinos,
en el trabajo, en la iglesia, nos vamos a encontrar quizás un hermano que quizás económicamente no ha sido tan bendecido como nosotros, pero el Señor nos ha dado. Es una realidad que es mejor dar que recibir. Entonces, la palabra de Dios nos dice y nos recuerda y nos anima a que nosotros, como parte de nuestra evidencia de que amamos a Dios, es amar a nuestro prójimo, amar a aquellos que quizás no han sido tan bendecidos como nosotros. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta parte de que dice de que sus mandamientos no son gravosos, en un principio me llamó mucho la atención, porque yo empecé a analizar, oye, pero tanto que yo tengo que fajarme, tanto que yo tengo que esforzarme para mantenerme en santidad, para mantenerme en el orden de Dios, según su palabra, pero la palabra de Dios me dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué sucede? O sea, la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son difíciles, que sus mandamientos no son una carga. Y esto me llamó la atención, porque aquí todo el mundo, toda la iglesia, cada quien tiene su cruz, cada quien tiene su batalla. Y usted podría pensar y analizar que quizás no sea tan sencillo seguir, mantener esa santidad, porque, como dice la palabra, nosotros no somos del mundo, pero ¿qué sucede? Estamos en el mundo. Es decir, que nosotros estamos expuestos al sistema del mundo, que implica cómo están las cosas, que nadie tiene tiempo para nada, el tema de tanto entretenimiento que uno no tiene tiempo para uno quizás sentarse y sacar ese tiempo especial para Dios. Entonces me llamó poderosamente la atención cuando dice que sus mandamientos no son gravosos. Y si en esta hora usted, de manera interna, usted está diciendo, ¿cómo así que los mandamientos de Dios no son difíciles? Si realmente no es tan fácil mantener la santidad o la salvación o la santidad, porque yo tengo que salir a la calle, yo tengo que manejar en la calle, yo tengo que enfrentar a gente que yo no le caigo bien, y tengo que enfrentar una serie de situaciones, y no es tan fácil. Entonces la palabra de Dios nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo así de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo? Significa que no simplemente afirmar, amén, yo creo que Jesús es el Cristo, sino creer lo que significa esto. ¿Y qué es creer? ¿Y qué es creer que Jesús es el Cristo? Es creer que Jesús es quien Él dice que Él es. Sin Cristo es imposible que nosotros podamos vivir una vida de santidad. O sea, sin la fortaleza que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios, es imposible nosotros poder ir hacia adelante y vivir una vida victoriosa en Cristo. ¿Qué sucede? Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no estar apoyados en nuestra propia prudencia, de no estar apoyados en nuestras propias oportunidades. Quizás que yo vengo a la iglesia siempre, quizás que yo tengo un cargo en la iglesia, quizás que yo soy parte de la directiva. Tenemos que tener mucho cuidado de no apoyarnos en esto y sumergirnos en la costumbre y creer que por eso estamos creyendo en Cristo. Es importante, mis amados, nosotros permanecer en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Por eso les decía en un principio, amados, hagan lo posible por venir a su escuela bíblica. Porque mientras más nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, pues más herramientas vamos a tener para nosotros poder vivir una vida victoriosa. De modo que cuando nosotros estemos enfrentando tiempos y momentos difíciles en nuestra vida, que eso es todos los días, nosotros podamos evidenciar que nosotros somos nacidos de Dios. ¿Y por qué somos nacidos de Dios? Porque creemos que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo llevamos a la práctica que creemos que Jesús es el Cristo? Cuando nosotros creemos que Él es quien Él dice ser, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro pronto ayuda en las tribulaciones. No, amados, no confiemos, para terminar, quiero insistir, no confiemos en nuestra propia prudencia. No nos acostumbremos a la cotidianidad de la iglesia, del servicio. Tengamos cuidado de nuestra vida
espiritual, de nuestra vida íntima. Y esto no es sino más a través de la palabra de Dios, porque si no nos exponemos a la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a saber. Cuando estemos en tiempos difíciles, ir y derramar nuestro corazón, nuestra vida, ante la presencia de Dios. Señor, no puedo. Señor, ayúdame con esta situación. Somos nacidos de Dios cuando tenemos la capacidad de nosotros reconocer que Él es en su palabra quien Él dice ser. Un aplauso al Señor por su palabra. Dios le bendiga.